Ya, empecemos entonces el video de los métodos. ¿Sí? Me parece que la clase, el video pasado habíamos dicho que los métodos eran cosas que hacían cosas con cosas, ¿cierto? Entonces, un método es una función que realiza operaciones, ¿cierto? Con un tipo de dato específico. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a partir viendo los métodos de string. Y vamos a empezar a verlos, ¿sí? Entonces, métodos de strings, ¿sí? Vamos a partir con dos de los más sencillos, que son para convertir a mayúscula y convertir a minúscula. Entonces vamos a ver texto, ¿sí? Esta cadena contiene bastante texto. Entonces vamos con el primero, ¿cierto? Que es upper. ¿Ya? Quiero enfatizar primero, antes de que partamos revisando los métodos, todos los métodos los voy a mostrar con el print para arrojarlos a la pantalla, ¿sí? Entonces, quiero enfatizar que los métodos, al igual que las operaciones, se pueden arrojar a la pantalla o se pueden guardar, ¿cierto? Es decir, voy a mostrarles upper, ¿cierto? Si yo tomo upper y lo pongo, ¿cierto? Para el texto dentro de un print, ¿sí? ¿Sí? Se ve ahí la acción, ¿cierto? Pero esto no queda guardado, ¿cierto? Porque yo después traigo texto y el texto sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces, exactamente igual que las operaciones, ¿cierto? Esto actúa en el lugar, ya, así se llama, actúa en el lugar, en el sitio, no guarda los cambios, ¿sí? Para eso yo tendría que tomar, ¿sí?, el método aplicado a la variable y volver a guardarla dentro de la variable, y ahí sí quedaría guardado, ¿cierto? Pero yo los voy a arrojar al lienzo, ¿cierto?, para que podamos ver cómo funciona, ¿sí? Entonces método upper o mejor texto.upper produce el siguiente resultado. ¿Sí? Que es que convierte todo a mayúscula, ¿ya? De la misma manera como está upper, ¿cierto? También está lower. ¿Sí? Y así como upper convierte todo a mayúscula, lower convierte todo a minúscula, ¿sí? Recuerden, la cadena original tenía una mayúscula acá, ¿cierto? Esta mayúscula aquí no está, ¿sí? Todo se convierte a minúscula. Luego tenemos title, que lo que hace es que convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y capitalize, que lo que hace es convertir solamente la primera letra en mayúscula. Entonces, title, si ustedes se fijan, la primera letra de cada una de las palabras queda convertida en mayúscula, y capitalize lo que hace es convertir solamente la primera letra en mayúscula, ¿ya? Tenemos también otras funciones, ¿sí?, que vendrían siendo strip, que
Voy a crear aquí otra variable, de un segundo. Observe que esto tiene muchos espacios al principio y al final, ¿cierto? Tiene todos estos espacios al principio y al final. Estos son espacios en blanco, ¿sí? Entonces, si yo imprimo esto, ¿cierto? Se ven los espacios, ¿ya? Y strip, ahí, strip elimina, strip lo que hace es eliminar esos espacios, ¿ya? Elimina los espacios del principio y del final, ojo, no los espacios que hay en medio, ¿cierto? No estos, sino que solo los que hay al principio y los que hay al final. Ya, después de eso tenemos el método de split, ¿sí? Aunque veamos primero el replace. Entonces, texto replace, y lo que voy a hacer es reemplazar todos los espacios en blanco por nada, ¿sí? O mejor, a ver. Aquí. Ahí. Entonces, si usted se fija aquí, ¿cierto? Lo que hice fue eliminar los espacios de el medio, ¿cierto? Eliminé todos los espacios que había dentro del texto, ¿sí? A través de replace. Replace recibe parámetros, un parámetro que yo quiero reemplazar y por qué lo voy a reemplazar. En este caso estoy reemplazándolo, los espacios en blanco por nada, ¿cierto? Pero también yo podría reemplazar otras estructuras, ¿sí? Por ejemplo, podría reemplazar bastantes, ¿cierto? Con un espacio adelante y uno al final, por solo un espacio, en cuyo caso lo que habría hecho sería acá reemplazar, eliminar la palabra bastantes, ¿cierto? Si se fija, ahí. Ya. Ya, un segundo, entonces creo que sí. Tengo que volver a declararla acá porque si no se va a ver mal con los espacios del inicio y los espacios del final, que eran para el strip. ¿Ya? Ahí. Entonces, contiene espacios, ¿sí? Quite la palabra bastantes. Luego, también tengo split, ¿cierto? Split lo que hace es que separa una cadena en distintos elementos para poder crear una lista con ellos, ¿sí? Entonces, texto.split, ¿sí? Produce el siguiente resultado, que es que queda en una lista, ¿sí? Y esto yo después lo puedo unir, ¿sí? Por ejemplo, si yo guardo esta lista, esto no se preocupen mucho porque lo vamos a ver después en colecciones, ¿sí? Join.
Entonces yo puedo hacer, ¿cierto? Unirla con un carácter especial, por ejemplo, un asterisco. ¿Sí? Y los elementos de la lista quedarían unidos con asteriscos, ¿ya? Estos dos elementos los vamos a utilizar sobre todo cuando estemos viendo colecciones. No los vamos a ver mucho ahora, ¿ya? El siguiente método que vamos a revisar es find. ¿Ya? Ahora find también se puede utilizar como index, ¿cierto? Find y index hacen lo mismo, que es encontrar el número de índice que le corresponde a algo dentro de la cadena, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, si ustedes se fijan, voy a decir que texto find, y dentro de texto voy a buscar la letra esta cadena contiene bastantes espacios, entonces buscar la letra A. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, me dice que la letra A, ¿cierto?, tiene el número 3. Eso significa que la primera letra A está en el índice 3, ¿cierto? Que significa 1, 0, 1, 2, 3. Ahí está. Ahora, no es la única, ¿cierto? No es la última. Hay varias. Puedo encontrar la última también, ¿ya? Con rfind. En lugar de find, rfind, y esto me va a arrojar la última letra A. Ahí está, 34. También puedo buscar dónde empieza, ¿cierto?, una palabra específica. Por ejemplo, puedo buscar la palabra cadena. En lugar de la letra A, puedo buscar la palabra cadena. Y esto me va a decir... un segundo. Acá, cadena, ¿cierto? Me dice que está en el 5, es decir, que en el índice 5 empieza la palabra cadena. ¿Ya? Otro elemento que puedo utilizar, otro método que puedo utilizar es count. Que count cuenta, ¿cierto? Cuenta cuántas veces hay un texto o un carácter específico dentro de una cadena. Entonces, texto texto.count, y voy a contar la cantidad de veces que está la letra A, ¿cierto? Y también voy a contar la cantidad de veces que está la palabra contiene, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la letra A está 6 veces dentro del texto y la palabra contiene está solamente una. Luego están las verificaciones, ¿sí? Alfa verifica si es que un texto específico es solamente alfabético, numérico o alfanumérico. ¿Ya? Eso es lo que hacen estos métodos y lo vamos a hacer con ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tener num1 o texto1. Acá. Texto1, que el texto1 va a contener letras A, B, C, D, E, F. Voy a tener un texto2, que el texto2 va a contener letras y números A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Voy a contener, no, este va a ser el texto 3, y voy a poner un texto 2 que va a contener
palabras y espacios. Voy a contener un texto 4 que va a tener solo dígitos. Un texto 5 que va a contener un espacio en blanco. ¿Ya? Entonces, isalfa lo que hace es verificar si un texto específico es o no es alfabético. ¿Ya? Entonces, ahí. Entonces observen que para texto 1, ¿cierto? Esto me dice que es true porque contiene solamente caracteres alfabéticos, A, B, C, D, E, F, son solo letras, ¿cierto? Fíjense que el texto número 2 no me marca true, ¿cierto? Porque contiene espacios en blanco, estos. Y estos no son caracteres alfabéticos, son espacios en blanco, ¿sí? Yo podría eventualmente deshacerme de esos espacios en blanco y después hacer la verificación, ¿ya? Con un print texto 1, no texto 2, y le hago un replace y reemplazo todos los espacios en blanco con nada, ¿sí? Y después de haber hecho el replace hago la verificación, ¿ya? Un método detrás del otro, y hago un isalfa y ahí me devolvería true, ¿sí? Pero es un método detrás de otro, ¿sí? Entonces aquí tienen la verificación, ¿cierto? Para que puedan ver, ¿cierto? Que esto marca ¿cierto? True solamente para los caracteres alfabéticos. Lo mismo es con isalnum. Solo que isalnum, en lugar de verificar si un texto es alfabético, lo que va a hacer es verificar si un texto es alfanumérico, ¿ya? Vamos a ponerle aquí un salto de línea para que aparezcan separados. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos dan true porque son alfanuméricos, contienen caracteres numéricos y alfabéticos, ¿ya? Este me sigue dando falso porque contiene espacios y este me da falso porque contiene un espacio en blanco, ¿sí? Luego de alnum tengo un isSpace que verifica si es que el carácter, lo único que contiene el texto, contiene solamente espacios en blanco, ¿cierto? Es decir, me va a dar true si contiene espacios en blanco, pero si contiene cualquier cosa distinta me va a dar false. ¿Bien? Entonces el único que me da true es el último, porque contiene un espacio en blanco, este, ¿sí? Y el último que vamos a verificar es isDigit, que isDigit lo que hace es verificar si todos los caracteres dentro de un texto específico son dígitos, ¿sí? Es decir, dígitos contenidos entre el 0 y el 9. ¿Ya? Que en este caso tenemos solo uno, que es, ¿cierto?, el que contiene los números. ¿Ya? Ya, esos entonces, muchachos, son los métodos de string, ¿sí? Se van a ocupar hartos, ¿sí? Todos los que están aquí prácticamente los van a tener que ocupar bastante, ¿ya? Son los más usados. Hay más, ¿cierto? Pero son los más usados. Y antes de que terminemos el video, también les quiero mencionar, ¿cierto?, que si ustedes ponen el mouse encima de los métodos, ¿sí?, les va a decir cómo funciona, ¿cierto?
¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo el mouse encima de isalpha, ahí me aparece el resumen, ¿cierto? Dice, regresa true si es que el string es un string alfabético y falso si es que no lo es, ¿cierto? Un string es alfabético si todos los caracteres que están en el string son alfabéticos y hay al menos un carácter en el string, ¿ya? Cada uno de los métodos tiene una descripción, ¿cierto? Entonces, si ustedes ponen el mouse encima, ¿cierto? Les va a ir diciendo cómo funciona. Y en realidad no solo los métodos, las funciones, ¿sí? Si ustedes ponen encima del print, por ejemplo, y cada una de las funciones que ustedes vayan a ocupar dentro de Python, si le ponen el mouse encima, les aparece un resumen de cómo se utiliza. ¿Ya? Ya, eso muchachos, entonces, ahí nos vemos en otro video.